Estamos con Javier Millán, que es el candidato a la alcaldía por la capital, por Sevilla Capital, por el partido político Ciudadanos. Y además forma parte de las listas que presenta Ciudadanos a las elecciones al Parlamento de Andalucía por Sevilla. En primer lugar, muchas gracias por participar en esta entrevista. Gracias a vosotros. Vamos a empezar hablando un poquito sobre un tema que preocupa mucho a los ciudadanos de Andalucía, que es la corrupción. ¿Qué es lo que haría el Partido Ciudadano si llegara a estar en el Parlamento de Andalucía en esta política? ¿Qué es lo que aplicaría, qué cambiaría para evitar este problema? Mira, nosotros siempre partimos de una base, y es que los dos principales problemas que tienen los ciudadanos en Andalucía y en España es la corrupción y el paro. Para nosotros es fundamental que los ciudadanos tengan confianza en los políticos. Hay una gran distancia ahora mismo entre la denominada clase política y el ciudadano de la calle. Tenemos que mejorar esa imagen. Los políticos tienen que tener un comportamiento ejemplar. Para eso nosotros, ciudadanos, hemos planteado un paquete de medidas, un conjunto de acciones que hemos ofrecido pactar con todas las fuerzas políticas. De momento no hemos tenido respuesta. Principalmente, por enumerarte algunas de las más significativas, nosotros pensamos que cualquier imputado debe ser apartado de la vida pública. Nosotros nos comprometemos como ciudadanos, como afiliados a este partido, a que en caso de que seamos imputados en cualquier asunto, dejaremos inmediatamente nuestra responsabilidad pública, nuestro cargo público, así como también cualquier cargo que tengamos en el partido. También otra medida muy importante que cambiaría mucho el esquema de la política española. Pensamos que los partidos políticos deben asumir una responsabilidad subsidiaria en casos de corrupción. Es decir, el partido político debe ser responsable en el caso de que algún afiliado cometa algún acto de corrupción política. De esa manera nos garantizamos que los partidos serían los primeros interesados en que sus afiliados no cometieran delitos, no fueran corruptos. Queremos eliminar toda la corrupción de la vida pública. Y un tercer elemento que me gustaría poner de manifiesto, son muchos más las medidas que tenemos encima de la mesa y que hemos propuesto, es que se tipifique la financiación ilegal de partidos políticos. En este caso es muy evidente que la corrupción política está ligada a la financiación de los partidos. Los grandes partidos, los partidos tradicionales, han tenido cada uno en su momento y a su estilo grandes escándalos ligados a esa gestión de asuntos públicos. La financiación ha sido irregular y creemos que debe tipificarse como un delito en el Código Penal. Hablando ya de propuestas concretas, en el ámbito del empleo, ¿qué medidas tiene pensadas Ciudadanos aplicar si llegara a gobernar en el Parlamento de Andalucía? El empleo, fundamentalmente el mercado laboral español, tiene un problema de desempleo y un problema de precariedad. El empleo que se está creando es muy deficiente, tiene muy poca calidad, hay muy bajos salarios en España. Nosotros hemos planteado una medida estrella que es el contrato único, que vendría a eliminar esa gran frontera que hay entre un contrato indefinido y un contrato temporal. Queremos fomentar la contratación indefinida en todo caso. La temporal solamente estaría ligada a supuestos muy concretos de formación o de actividades que sean muy estacionales, y de esa manera incentivaríamos la estabilidad en el empleo la indemnización de despido estaría ligada a la mayor duración del contrato, es decir, iría creciendo la indemnización por despido en la medida en que el contrato se extienda en el tiempo. ¿Qué queremos? Queremos fomentar el empleo y fundamentalmente que el empleo sea de calidad. En el caso de la educación, ¿qué haría Ciudadanos si llegara al gobierno? Porque actualmente la campaña electoral del partido que está gobernando, que es el PSOE, se basa en decir de que mientras que en el resto de España se han aplicado recortes significativos en educación y en sanidad, en Andalucía no. Pero por ejemplo ayer nosotros grabamos en la localidad de aquí de Camas un reportaje, un colegio que se está hundiendo, literalmente. Porque hay problemas de cimiento y se está hundiendo. Y desde la Junta de Andalucía no se hace nada. Y son casos muy concretos y así no es el único. Nosotros nada más cubrimos 5 pueblos y son muchos los casos. ¿Qué haría Ciudadanos para cambiar esa situación actual? Ciudadanos parte de la base que la principal inversión que puede hacer una sociedad es la educación. Somos contrarios a los recortes en educación. Se puede recortar en muchas otras cosas, en mucho gasto superfluo que hay en la administración, en mucho cargo político,
Sin embargo, en los pilares básicos del estado del bienestar, que son la educación, la sanidad, la dependencia, la justicia, son parcelas en las que no caben recortes. Somos firmes partidarios de la educación pública, defendemos también que su espacio para la educación concertada también presta un gran servicio, y lo fundamental es que la calidad de la educación esté garantizada. Pensamos que en la administración en general tenemos un problema de asignación eficiente de los recursos, es decir, hay una gran cantidad de partidas presupuestarias destinadas a fines que no tienen real traslado al ciudadano, simplemente alimentan una estructura política, clientelar, y tenemos que hacer una gran reasignación de esos recursos a educación, a justicia, a sanidad y a dependencia. Agricultura y turismo son dos pilares fundamentales de Andalucía, como región del sur, que tiene bastante campo y además tiene muchas playas, tiene incluso nieve. Es una comunidad muy completa y una de las regiones más importantes de toda Europa a nivel posicional y a nivel de que tiene mucha cultura y muchos recursos que podría explotar, y actualmente vamos a la cola de Europa en casi todo. ¿Qué aportaría a Ciudadanos, qué cambiaría a Ciudadanos en esos dos ámbitos? En el ámbito del turismo tenemos todas las condiciones para que Andalucía sea una potencia turística, y lo es, pero tenemos que ganar en calidad. Tenemos un turismo que cuantitativamente ha crecido, pero es un turismo de low cost, es decir, genera poco valor añadido en nuestra sociedad andaluza. Tenemos que potenciar el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo monumental, es decir, tenemos que diversificar la oferta turística. No podemos vivir del sol y la playa, en nuestro caso concreto de Sevilla, no podemos vivir solo de poner veladores en la calle. Tenemos que diversificar la actividad, tenemos que sofisticar, tenemos que invertir en innovación y en tecnología. Y lo mismo digo de la agricultura. Tenemos una gran potencia, un gran potencial en esta tierra, en Andalucía, pero tenemos que dar un gran apoyo a la industria agroalimentaria para que la agricultura, para que el sector primario andaluz esté ligado a la generación del valor añadido en la propia tierra. Es decir, que no solo produzcamos, sino que también transformemos y generemos empleo en la industria ligada a la agricultura. Hay muchos jóvenes, el paro en Andalucía de jóvenes es muy amplio. Además, muchas personas que salen educadas se van formadas a otros países o a otras comunidades autónomas. Eso que pasó hace bastantes años, que era que muchísimos andaluces se fueron a Barcelona, ahora está volviendo a pasar. Por ejemplo, a Reino Unido, sí. Alemania, se está yendo muchísimas personas. Y son casos concretos, casos que se conocen. O sea, yo que sé, mi misma prima actualmente está en Alemania. Entonces, me gusta decirlo porque son caras, que son personas que puede ser tu primo, tu hermano, tu hijo, el que tiene que dejar su casa y emigrar a otro lugar porque aquí no encuentra trabajo estando formado. ¿Qué va a cambiar Ciudadanos si llega al gobierno de Andalucía? Pues va a cambiar radicalmente el escenario, en el sentido que vamos a hacer un cambio de la cultura de la subvención a la cultura del incentivo. Me explico un poco. Tenemos que evitar esa fuga de talentos que está habiendo en esta tierra, y tenemos que incentivar a todo aquel joven que tenga una idea, que quiera montar una empresa. Tenemos que facilitarle enormemente la tarea a los autónomos. Nosotros proponemos el autónomo en España es un héroe, en Andalucía incluida, porque tiene una cuota pues que no puede soportar. Entonces planteamos una medida que es que inicialmente en el primer año la cuota sea de 50 euros, pero a partir del primer año solo se tenga en cuenta el volumen de actividad que genere ese autónomo, sea una cuota flexible. Si comparamos la cuota del autónomo con el resto de países europeos, pues nos podemos echar a llorar. En España estamos a la cabeza en el peor sentido. El autónomo español es el que más paga de toda Europa. Ciudadanos plantea una política de mejora de las condiciones del autónomo que facilite el emprendimiento. Vamos a intentar fomentar una política de sinergia entre la universidad y la empresa, de tal manera que vamos a implantar lo que se llaman las universidades de emprendedores, los terrenos de emprendimiento, para que cualquier persona, cualquier grupo, cualquier empresa que tenga una idea se sienta apoyado. Queremos eliminar trabas administrativas, de tal manera que una persona que quiera emprender
tenga un solo centro de actividad que integralmente lo ayude. El emprendedor no solo necesita una ayuda inicial para empezar, sino que también necesita una tutorización permanente. Y vamos a hacer una política de ayuda al emprendedor, al autónomo, al comercio minorista, al comercio de barrio. En resumen, vamos a intentar fomentar, crear las condiciones para que todo aquel que quiera crear riqueza y crear empleo se sienta respaldado porque la Administración, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, lo ayude, no le ponga trabas. En el caso de que usted llegarais al gobierno del Parlamento de Andalucía, ¿cómo organizaríais el territorio? Si también llegarais a tener representación en España y gobernarais, por ejemplo, en España, ¿cuál sería el reparto, la financiación para cada comunidad autónoma? ¿Qué es lo que se haría con las diputaciones y qué es lo que se haría con los ayuntamientos y las comarcas? ¿Cómo se organizaría el territorio? Porque hemos visto que el modelo actual no es viable. Nosotros somos partidarios de que no haya superposición de administraciones en una misma competencia. En general, la financiación autonómica en España habría que replantearla. Nosotros somos partidarios del principio de igualdad y de solidaridad entre los españoles. Nadie puede tener un privilegio, nadie puede tener unas mejores condiciones de financiación, viva en Barcelona, viva en Sevilla o viva en Lugo. Tiene que haber una financiación común, en condiciones de igualdad, para todos los españoles. Ese es el principio fundamental de solidaridad. ¿Y hay algún tipo de excepción a eso que usted plantea? Por ejemplo, comunidades que son históricas, como el País Vasco, Cataluña, ¿deben tener más financiación que Andalucía? Ciudadanos es contrario al concierto y al cupo vasco, a las condiciones de financiación peculiares que tienen Navarra y el País Vasco. Ciudadanos considera que son contrarias al principio de igualdad y deben ser suprimidos. ¿Eso es nuevo o es una política que llevabais desde el principio que se fundó Ciudadanos? Eso es una medida que está en nuestro programa electoral. Ahora, no antes. Yo, desde que tengo conocimiento del programa de Ciudadanos, siempre... según tengo entendido, cuando Ciudadanos todavía nada más que vivía en Cataluña, sí estaba a favor de que el País Vasco y Navarra tributaran de manera diferente a, por ejemplo, Andalucía. Ciudadanos mantiene que todos los españoles son iguales. Es más, siendo un partido que originalmente surgió en Cataluña, pero que ya está en toda España, mantiene en el Parlamento de Cataluña y en cualquier institución en la que estemos, que todos los españoles somos iguales ante la ley y deben tener las mismas condiciones de financiación. Muy bien. En el caso de que ustedes no llegarais a gobernar, pero si tuvierais una representación importante, imagínese usted de que gana el PSOE por mayoría simple y si Ciudadanos apoya al PP, gobernaría PP con Ciudadanos Andalucía, o si Ciudadanos apoya a Podemos, gobernaría Ciudadanos con Podemos en Andalucía, o si el PP consigue mayoría simple o Podemos mayoría simple y Ciudadanos apoya al PSOE, gobierna Ciudadanos con PSOE. ¿A quién tenderían la mano o con quién, digamos, estáis más predispuestos según el programa que lleva cada uno? Nosotros hemos venido a la política para cambiarla. No queremos vivir de la política, somos generalmente profesionales de cualquier ámbito que hemos decidido dar este paso porque es el momento de implicarnos, porque la sociedad civil está harta de corrupción, harto de ver cómo sigue creciendo el paro y cómo los políticos no se preocupan de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y nosotros estamos aquí para plantear un conjunto de propuestas y quien quiera llevar a cabo esas propuestas que se sumen a nuestra iniciativa. Nosotros no vamos a pactar por sillones, ni por consejería, ni por ayuntamientos, ni por diputaciones. No nos interesa el cargo, nos interesa cambiarle la vida a los ciudadanos. Por supuesto, pero a ver, cuando usted coge y vota a un partido, yo voto a Ciudadanos porque me gustan las propuestas que llevan, o yo voto a PSOE o a Podemos o a PP porque me gustan sus propuestas, o UPyD, Partido Socialista, el que sea. Entonces, si llega un gobierno después de las elecciones resulta de que ninguno tiene mayoría absoluta, hay que llegar a acuerdos. No se puede ni usar eso, porque si no, no estaríais, digamos, siendo, ¿cómo te puedo decir?, consecuentes con los que os han votado y no estaríais aprovechando la posibilidad de ser llave de gobierno y así plantear vuestras propuestas. Por lo tanto, les repito la pregunta, en el caso, que además lo más probable, que podáis ser llave de gobierno, ¿con quién empezaréis a hablar primero? Pues la responsabilidad de hablar la tendrá el partido que obtenga mayor cantidad de escaños, que no sabemos quién será,
ese partido será el que tendrá que tomar la iniciativa de hablar con el resto de las fuerzas políticas. No sabemos si seremos nosotros los que tomamos la iniciativa, y si fuera otro el que la tomara y viniera a nosotros, que sepa que quien quiera pactar con nosotros tiene que limpiar todo su partido, tiene que eliminar a todos los corruptos y tiene que plantear un conjunto de medidas para reactivar la actividad económica y para generar empleo. Nosotros, quien admita esas condiciones, pactaremos. Nos da igual que se llame Pepe, Juan. Nosotros no somos sectarios, tenemos en mente el interés general de los ciudadanos y no vamos a mirar con quién, sino para qué pactar. Muy bien. Entonces, ¿qué ve usted más probable? ¿Ve usted más probable un posible pacto entre, en el caso de que el PSOE, por ejemplo, fuera quien consiguiera la mayoría simple y necesitara pactar con alguien? ¿Sería más probable un pacto de la decadencia, como ha dicho su líder, entre el PP y el PSOE, o sería un pacto más probable con Ciudadanos, teniendo en cuenta de que dijeron que si Chávez y Griñán fueran imputados serían eliminados directamente del Congreso y siguen ahí? Veo improbable que ahora, porque necesiten sus votos, vayan a limpiar, ¿no? Pues si le soy sincero, en este momento veo muy improbable que podamos pactar con los dos partidos tradicionales. Tendrían ellos que cambiar mucho su planteamiento. Es verdad que creemos, sinceramente, que para cambiar la política hace falta un aire fresco, hace falta gente nueva, gente sensata, si me apura, casi sin pasado político, y con las manos limpias. Y quizá el pacto, salvo que se produjera una gran transformación en los partidos tradicionales que llevan 30 años en este arco parlamentario, en este momento la verdad es que vemos muy complicado el pactar tanto con unos como con otros. ¿Podemos? ¿Podría ser un amigo a la hora de gobernar Andalucía? Pues Podemos es que es un proyecto que a mí francamente me cuesta comprenderlo. No tengo todavía claro cuál es el proyecto de Podemos. Lo único que me ha llegado es esas grandes promesas al ciudadano de prometer pensiones, subsidios, un salario para todo el mundo, trabaje o no trabaje. Creo que hay una gran diferencia entre el programa político de Podemos cuando se presentó a las elecciones europeas sin ninguna aspiración, al que plantea ahora para la Junta de Andalucía. Yo he tenido la suerte de leerme tanto su programa como el de Podemos y lleva muchos puntos, como en materia de educación, en materia de turismo, bastante similares. Y Podemos hasta este momento también está limpio de corrupción, como usted dice, y Podemos también es sangre nueva y nueva política. Por lo tanto, ¿sería más probable un pacto entre Podemos y Ciudadanos que entre, por ejemplo, Ciudadanos y PP o Ciudadanos y PSOE? Respecto a medidas de regeneración política, digamos que estamos abiertos, y es verdad que Podemos es una fuerza emergente y nueva, que además ha abierto un poco el abanico de posibilidades. Pero respecto a cuestiones de ámbito económico, lo veo muy complicado. Es muy diferente el programa económico de Ciudadanos, es un programa... Nosotros somos dos fuerzas nuevas, dos fuerzas emergentes, pero ellos, desde mi punto de vista, plantean unas soluciones antiguas y nosotros planteamos unas soluciones, unas propuestas del siglo XXI. Ellos ahí tienen un referente en determinadas economías, como puede ser Venezuela. Nosotros aspiramos a ser Suecia, Dinamarca, Noruega. Entonces veo muy complicado el pactar con Podemos en ámbito económico. En el ámbito de la regeneración política podemos pactar, como te lo he dicho antes, con cualquiera que quiera limpiar el panorama político. Entonces, lo que me queda claro por sus palabras es que usted ve más probable pactos concretos sobre medidas concretas que un pacto de gobierno entre ciudadanos con cualquier partido. Yo lo veo muy complicado el pacto de gobierno por lo que le acabo de decir, porque los partidos tradicionales en este momento tendrían que cambiar mucho. Tienen una mochila muy grande, muy pesada, y yo diría que les va a resultar casi imposible asumir determinadas propuestas que Ciudadanos plantea para regenerar, para limpiar, para que la política sea abierta, limpia y al servicio de los ciudadanos. Lo bueno es que todo esto después se verá cuando pasen las elecciones en qué queda cada propuesta y cada partido. Si ustedes llegaréis al gobierno con mayoría absoluta, ¿cuál sería la primera medida que llevaréis a cabo? ¿Cuál es lo más urgente que creéis que se debe hacer en Andalucía? En Andalucía, en cualquier ayuntamiento, en cualquier institución a la que lleguemos, Ciudadanos lo primero que tendrá que analizar es cómo están las cuentas públicas. Tendríamos que
para tomar determinadas medidas, determinadas resoluciones. ¿Se haría entonces una auditoría en Andalucía de todo la economía, todo lo que ha movido la Junta durante estos 30 años? Es necesario analizar las cuentas porque no podemos... Ciudadanos, si en algo se caracteriza es porque no generamos expectativas a la gente, no le prometemos la luna, porque queremos plantear propuestas sensatas y realizables. Y por eso tenemos un programa muy ajustado a la realidad. Y cuando lleguemos a las instituciones, lo primero que tenemos que hacer es con qué elementos contamos. Y tenemos que ver cómo están las cuentas públicas para iniciar nuestra acción de gobierno. Entonces, ¿usted suscribiría las palabras que dijo Albert de que Ciudadanos viene a Andalucía no a dar pescado, sino a enseñar a pescar? Digo porque tuvo cierta controversia. Sí, esa metáfora además dio lugar a malentendidos, fue aprovechada por algunos rivales políticos que tienen cierto nerviosismo por la pujanza de Ciudadanos, pero bueno, se resume un poco en lo que antes le he comentado. Nosotros planteamos una política de incentivo que significa facilitarle la vida a cualquiera que tenga una iniciativa económica, que quiera crear riqueza, que quiera crear empleo, y no somos partidarios de la política del subsidio. No queremos repartir pobreza, queremos generar riqueza. ¿Qué haría con lo que se conoce como los enchufismos? Hay un montón de empresas satélites alrededor de la Junta de Andalucía, alrededor del partido que lleva aquí gobernando 30 años, que es el PSOE, y nos damos cuenta de que personas que dejan su cargo político a los 2 días están en todo este tipo de agencias. Un caso concreto es Castellar de la Cuesta, que es el pueblo donde yo resido, que tras una legislatura hubo empate entre 2 formaciones, entre el PP y el PSOE, y como no se llegó a un paso de gobierno, la oposición se juntó, PP e Izquierda Unida, y quitó los liberados a todos los concejales del PSOE. Al día siguiente estaba uno trabajando en un museo de no sé qué, otro trabajando en diputación en no sé qué. Todos los concejales al día siguiente tenían su sueldo. Tal como está hoy en día el paro, no es tan fácil para cualquiera al día siguiente de que te quiten un trabajo encontrar otro. Ese tipo de, que se conoce como enchufismo, ¿qué haría Ciudadanos si llegara al poder? Pues es una de las prioridades de la acción de gobierno de Ciudadanos. Queremos cambiar la cultura, queremos darle un portazo al clientelismo y al enchufismo. Y queremos poner en valor el mérito y el esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que verdaderamente se cumpla en esta tierra el principio de igualdad de oportunidades, que verdaderamente salga adelante, sea primado la persona que tiene méritos y que en esta tierra pues deje de prevalecer la pertenencia a un carné político. Nosotros pensamos que las instituciones están muy hinchadas de grasa política, tenemos que eliminar esa grasa y tenemos que darle músculo, porque las instituciones lo que tienen es que tener gran cantidad de recursos económicos para los verdaderos servicios públicos que necesita el ciudadano, que son la sanidad, la educación, la justicia, la dependencia, la limpieza en las calles. Todo eso es lo que necesita el ciudadano. Y hay una rémora muy grande en las instituciones, en los ayuntamientos, en la Junta de Andalucía, en toda esa red clientelar, y es que chupa una gran cantidad de recursos e impide que se dedique a la verdadera inversión productiva, que es la que crea riqueza. ¿Las diputaciones hay que eliminarlas? Las diputaciones prestan unos servicios determinados a los pequeños municipios. Los pequeños municipios reciben un auxilio muy importante. ¿No sería más sencillo fusionar esos municipios pequeños y eliminar la diputación, que nos cuesta muchísimo, miles de millones de euros al año? Nosotros en nuestro programa electoral planteamos suprimir el Senado, suprimir las diputaciones, fusionar municipios y generar una serie de sinergias en la administración, en las instituciones, que permitan ahorrar recursos y garantizar la calidad de los servicios públicos. Muy bien. En el caso de que se eliminaran las diputaciones, se eliminara el Senado, habría muchos funcionarios, por ejemplo, sobre todo en las diputaciones, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué se haría con esos funcionarios? No habría ningún problema porque los servicios públicos van a mantenerse y lo que perderían serían esto que hemos hablado antes, la red clientelar, la red de políticos, de cargos de libre designación, todo aquel que ha entrado con un carné político en la boca simplemente por aquello de que pertenece al partido X, pues se verían en condiciones de plantearse, dedicarse a otra cuestión. Lo importante es que las instituciones están cargadas de verdaderos profesionales, que son los funcionarios públicos, y por eso apostamos nosotros.
porque la administración sea profesional y no política. Los servicios públicos están garantizados. Es más, si verdaderamente hacemos una asignación eficiente de los dineros públicos, seguro que el ciudadano percibirá mayor calidad y los funcionarios estarán incluso más satisfechos porque no estarán condicionados por el político de turno. En el caso de los medios de comunicación, cambiando un poco de tercio, ¿qué es lo que haría Ciudadanos por los medios de comunicación y cómo gestionaría la televisión andaluza y cómo piensa usted que ahora mismo se está comportando la televisión andaluza con los partidos y sobre todo con Ciudadanos? Bueno, nosotros tenemos un problema de visibilidad en este momento, pero estoy convencido que lo vamos a salvar porque el ciudadano en la calle es muy sabio, sabe que ya estamos aquí, sabe que somos una opción muy sensata y vamos a salvar ese pequeño obstáculo que tenemos en determinados ámbitos de la comunicación. Canal Sur es una empresa que realiza una labor esencial en esta tierra porque la televisión pública está pensada para promover la cultura. Andalucía es una tierra con una riqueza enorme y para eso se crearon los medios públicos. Canal Sur, como toda empresa pública, es susceptible de mejora en su gestión y bueno, pues simplemente habrá que hacer una asignación eficiente de esos recursos y estoy convencido que Canal Sur es una empresa que ganaría en pluralidad y en presencia de todas las instancias de la sociedad andaluza. Tenemos que darle visibilidad a la sociedad andaluza, que es muy plural. No podemos tener una visión sectaria. Nosotros aspiramos a que todo aquel que tenga cualquier iniciativa, que tenga cualquier actividad, sea trasladada a los medios públicos y le demos potencial a esta tierra. Manuel Viglerio, que es el candidato número 1 por Sevilla al Parlamento de Andalucía por el Partido Andalucista, tuvimos el gusto de entrevistarlo hace unos días y en su entrevista fue bastante duro con ustedes. Dijo que es una falta de respeto que vengan los catalanes, citando palabras textuales, a solucionar los problemas de Andalucía. Que sería igual que si él cogiera y se fuera con su mano del Partido Andalucista a Cataluña, citando palabras textuales, a solucionar los problemas de los catalanes, que es algo que no comprende y bueno, fue bastante duro en sus palabras. Yo le contesté que el candidato Juan Marín, que se presenta por ustedes, no es catalán, que yo sepa, que es de Sanlúcar. Me dijo, sí, pero él, ¿qué va a hacer? ¿Lo que él crea conveniente para Andalucía o lo que les digan desde Cataluña, desde la dirección central del partido? ¿Qué opinión tiene usted sobre esas palabras? Bueno, yo respeto enormemente a cualquier persona que está al frente de cualquier fuerza política y no nos van a encontrar a nosotros para enfrentarnos. Nosotros queremos plantear nuestras propuestas, nuestras iniciativas, aspiramos a que los ciudadanos andaluces confíen en nosotros. Ciudadanos es un partido que surgió en Cataluña, el Partido Popular nació en Galicia, el Partido Socialista nació en el País Vasco. Las fuerzas políticas nacen donde nacen y luego se expanden a todo el territorio nacional. Aquí hay muchos andaluces, muchos, cada vez más, que estamos dentro de Ciudadanos para mejorar esta tierra. Y le digo que quien pretenda provocar un enfrentamiento con nosotros no nos va a encontrar porque el ciudadano en general está muy cansado del y tú más, de la confrontación, y nosotros simplemente nos ofrecemos para que los andaluces vean que tenemos un proyecto político serio y en condiciones de cambiar la calidad de vida de los andaluces. Javier, te pido ahora para acabar que te dirijas a los electores y bueno, le pidas el voto por su partido y puedas decirnos otras palabras. Pues decirle a los andaluces que ha llegado el momento del cambio sensato. Vamos a dejar atrás la confrontación política, la trifulca. Vamos a poner en el primer plano de la política los verdaderos problemas que les preocupan a los ciudadanos, con soluciones sensatas, con soluciones de sentido común. Ciudadanos plantea un proyecto político en el que no tenemos enemigos. Nosotros solamente aspiramos a darle solución al paro y a la corrupción y queremos eliminar la trifulca del ámbito político. Aspiramos a cambiar la política y a poner al ciudadano en el primer plano de la actividad pública. Palabras de Javier Millán, que es el candidato a la alcaldía de Sevilla por Ciudadanos y también forma parte de la lista para estas elecciones al Parlamento de Andalucía por Sevilla. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Gracias a vosotros.